A ver, imaginemos por un instante la sala de máquinas de un transatlántico ultramoderno o, mejor aún, el interior de un superordenador cuántico. Ujú. Hay luces parpadeando a la velocidad de la luz, miles de millones de procesos ocurriendo en fracciones exactas de milisegundo. Es una coreografía de altísima precisión. Exacto. Una maquinaria perfecta. Sí. Y, sin embargo, resulta que el operador encargado de leer la pantalla principal para tomar las decisiones vitales, pues está usando un antiguo telégrafo del siglo XIX para intentar comprender lo que ocurre. Es una imagen ciertamente desoladora. Muestra una desconexión absoluta, casi trágica diría yo, entre la capacidad real y abrumadora del sistema subyacente y ese instrumento primitivo, tan rudimentario, que intenta comprenderlo y dirigirlo. Totalmente. Ese operador confía ciegamente en que tiene el control total de la nave. Claro, Cree que está percibiendo la realidad en tiempo real y dictando el rumbo lógico a seguir. Pero en el fondo solo está recibiendo fragmentos lentos, torpes y completamente desfasados de un universo interior que se mueve a velocidades, bueno, incomprensibles para él. y esa es precisamente la tragedia de la condición mecánica del ser humano. Existe una convicción intrínseca, casi inquebrantable en la humanidad, de estar al mando de la propia mente. Ya, la ilusión de control. Eso es. Cuando la realidad anatómica y psicológica es que el individuo es arrastrado constantemente por fuerzas biológicas y procesadores internos cuyas velocidades escapan de forma total a su registro consciente. Para quienes nos escuchan y buscan comprender los engranajes ocultos de la mente, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la psicología esotérica y mecanicista de P. de Ouspensky. Un material fascinante, sin duda. Desde luego. Concretamente, nuestro foco está en su cuarta conferencia, extraída de la psicología de la posible evolución del hombre. Y el material de base que tenemos hoy es verdaderamente excepcional. Sí, es muy completo. Abarca las transcripciones originales de sus conferencias, los minuciosos apuntes dictados en sus grupos de estudio de Londres a partir de 1937 y los diagramas estructurales de su sistema conocido como el Cuarto Camino. El objetivo primordial de nuestra inmersión de hoy es diseccionar lo que Ouspensky denomina, sin tapujos, la máquina humana. La máquina, exacto. Vamos a explorar cómo los diferentes centros o procesadores de nuestro psique no operan al unísono, sino a velocidades vertiginosamente distintas. Analizaremos la estricta anatomía de nuestra dualidad interior, expondremos las severas trampas que hacen que la autoobservación ordinaria sea, bueno, prácticamente imposible. Casi una quimera. Exactamente. Y finalmente revelaremos la meta última de este arduo trabajo. Una transformación que no se queda en lo conceptual, sino que plantea una verdadera alquimia biológica y espiritual. Es un itinerario intelectualmente denso, estoy segura, pero absolutamente revelador, porque para entender por qué el ser humano actúa en la inmensa mayoría de las ocasiones como un mero autómata, Como una máquina predecible de estímulo y respuesta. eso es. Para entender eso, primero hay que comprender el hardware sobre el que corre nuestra mente. El texto de Ouspensky deja un principio grabado a fuego, y es que no existe una única velocidad de procesamiento en nuestro interior. Hay múltiples velocidades. Múltiples velocidades, y las diferencias entre ellas dan auténtico vértigo. Así es. La conferencia clasifica las funciones humanas en varios centros de gravedad. Para mantener el rigor de este análisis, nos centraremos en los más evidentes y cotidianos que mencionan los textos. Perfecto. Primero, el centro intelectual, ubicado figurativamente en la cabeza. Luego el centro motor y el centro instintivo, distribuidos a lo largo del cuerpo, la médula espinal y el sistema nervioso autónomo. Ujú. Y finalmente el centro emocional, cuyo foco principal de resonancia es el plexo solar. La premisa fundamental y perturbadora aquí es que el centro intelectual, precisamente el que usamos para razonar, pensar, leer y hablar, El que más valoramos en nuestra sociedad. totalmente. Ese centro es, con una diferencia abismal, el procesador más lento de todos. Vale, vamos a desglosar esto con detenimiento, porque las cifras matemáticas que aportan los apuntes de los grupos de Londres requieren una pausa. Sí, los números son impactantes. Se indica que los centros motor e instintivo son exactamente 30.000 veces más rápidos que el centro intelectual. 30.000 veces. Es una barbaridad. Pero es que el centro emocional, cuando opera a su verdadera y máxima capacidad,
Es a su vez 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo. Una escala exponencial. Exacto. Si lo pensamos bien, podríamos proponer una analogía moderna. Es como si nuestro centro intelectual fuera un antiguo módem de conexión telefónica intentando procesar un torrente de datos desesperadamente, mientras que nuestros centros instintivo y emocional operan como procesadores cuánticos de última generación. Una comparación muy acertada. El intelecto, al ser tan lento, simplemente percibe saltos en la realidad que le resulten del todo incomprensibles y, rellena los huecos con excusas lógicas. Lo fascinante aquí es que esta monumental diferencia de velocidades significa que cada centro tiene, literalmente, un tiempo completamente distinto. Nuestra idea del tiempo, ese tic-tac secuencial con el que medimos la vida y planificamos el día, es una ilusión. Una ilusión completa. Una construcción artificial dictada exclusivamente por nuestro centro intelectual. Al ser nuestra herramienta de medición más lenta, impone su propio límite de velocidad a nuestra percepción de la realidad. Hay ejemplos cotidianos maravillosos en los textos para ilustrar esto de forma práctica. Pensemos en el centro motor. Tomemos el acto de conducir un coche en una calle altamente congestionada de cualquier gran ciudad. ¿El tráfico denso? Eso es. Si el conductor intentara observar intelectualmente, es decir, con palabras y razonamientos, cada uno de los micromovimientos rápidos que hace con el volante, el cálculo espacial de los retrovisores, la presión exacta sobre el embrague y los frenos, la acción sería sencillamente imposible. Se bloquearía por completo. O bien tendría que ralentizar el coche a paso de tortuga, o se arriesgaría a un accidente inminente. El intelecto, hablando en plata, no da abasto para calcular la geometría espacial y la física en tiempo real. Y si nos adentramos en el centro instintivo, el panorama fisiológico es aún más revelador. Uspensky nos invita a observar lo que ocurre al ingerir una pequeña cantidad de brandy o cualquier estimulante rápido. A ver. A nivel puramente empírico, el cuerpo reacciona en menos de un segundo. El individuo experimenta un calor súbito, una relajación vascular o quizás una leve irritación. Todo eso casi instantáneamente. En un solo segundo del reloj intelectual humano ocurre un verdadero milagro de la biología. El líquido entra, es detectado, analizado químicamente, asimilado y el cuerpo emite una respuesta sistémica global. Todo eso en un solo segundo intelectual. Es increíble. Exactamente. Pero aquí es donde debemos aplicar la regla de la relatividad del tiempo interior que dicta el sistema. Sabemos que el centro instintivo opera 30.000 veces más rápido. Por lo tanto, haciendo el cálculo directo, ese único segundo de nuestro lento reloj intelectual equivale a unas 8 horas en el tiempo propio del centro instintivo. Claro, comprendo. 8 horas enteras. No es que el cuerpo actúe por arte de magia de forma instantánea, es que tiene todo el tiempo del mundo para hacer su trabajo. Esa es la clave. En esas 8 horas de su propio tiempo interno microscópico, el inmenso laboratorio químico del cuerpo humano tiene tiempo más que suficiente para analizar los componentes moleculares del líquido. Sin prisas. Sin ninguna prisa. Puede sintetizar las enzimas necesarias, distribuir señales nerviosas a través de miles de kilómetros de fibras y generar una reacción fisiológica compleja. Es, insisto, la extrema lentitud de nuestro intelecto lo que nos hace percibir ese laborioso proceso biológico como algo instantáneo o casi mágico. Llegar a entender esta inmensa disparidad de velocidad arroja una pregunta lógica e inevitable para quienes nos escuchan. Si estos procesadores biológicos operan a velocidades tan abismales y de forma tan mecánicamente perfecta, ¿cómo clasifican exactamente la información que reciben? Claro, el sistema de clasificación. Porque una máquina tan rápida necesita un sistema muy claro. Y la cuarta conferencia revela que la anatomía de estos centros está dividida por un principio inquebrantable. Operan en base a la dualidad. Tienen literalmente mitades positivas y mitades negativas. Una dualidad que no es un defecto, sino una necesidad estructural para la vida orgánica. Si analizamos la mitad del centro intelectual, vemos que su trabajo se divide, como es lógico, en afirmación y negación. El sí y el no. El sí y el no, la tesis y la antítesis. Ouspensky señala con gran rigor que ambas partes son absolutamente vitales para el pensamiento sano. Cualquier daño o debilitamiento prolongado en la fuerza de la afirmación o de la negación dentro del razonamiento acarrea severos desórdenes mentales.
Y una incapacidad para funcionar en el mundo, me imagino. Completamente. Sin embargo, los textos también nos advierten sobre la parte más mecánica, repetitiva y oxidada de este centro intelectual, a la que el sistema denomina el aparato formatorio. El aparato formatorio, un concepto central. Las notas de los grupos de estudio en Londres son demoledoras al respecto. Describen esta parte mecánica como un procesador defectuoso que solo sabe contar hasta 2. Es fisiológicamente incapaz de ver matices o de sostener la paradoja. Divide el universo entero en blancos y negros. Es un mecanismo de categorización empobrecido, muy básico. Totalmente. Para contextualizarlo, Uspensky citaba ejemplos históricos de la época, mencionando cómo la humanidad, dominada por el aparato formatorio, se obsesiona con dualidades dogmáticas y excluyentes, como bolchevismo y fascismo, o proletarios y capitalistas. Sí, la polarización extrema. Y es imperativo hacer un inciso aquí para quienes nos escuchan. Al analizar estos textos no estamos tomando, bajo ningún concepto, una postura política sobre esos movimientos. Simplemente estamos exponiendo el crudo análisis psicológico de la época, de manera imparcial. Desde luego, nuestro papel es puramente analítico. El aparato formatorio reduce la vasta complejidad del mundo a meros eslóganes binarios, porque un lema de 2 palabras es lo máximo que su limitada capacidad mecánica le permite procesar sin colapsar. En el mundo moderno sería la voz interna que dictamina algo como o tengo un éxito rotundo en este proyecto o soy un fracaso absoluto como ser humano. Sin términos medios. Es una excelente transposición a la modernidad. Ahora, si descendemos al centro instintivo, encontramos una dualidad diferente, pero de la que depende directamente la supervivencia biológica. Lo agradable y lo desagradable. Los instintos puros. Exacto. Lo agradable, como el sabor de un alimento fresco, el calor moderado o el aire puro de la montaña, indica condiciones ambientales que son beneficiosas y necesarias para sostener la vida orgánica. Y lo desagradable sería la alarma. Precisamente, lo desagradable, como el dolor agudo, el frío extremo o el olor nauseabundo de la putrefacción, actúa como un sofisticado sistema de alarma que advierte de peligros letales inminentes. Si un ser humano perdiera repentinamente la capacidad mecánica de experimentar lo desagradable, su centro instintivo quedaría ciego. ¡Qué peligro! Moriría envenenado, quemado o desangrado en cuestión de horas. Por lo tanto, esta dualidad es un mecanismo de defensa irrenunciable. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Fíjate, y donde el sistema rompe con la psicología tradicional, porque llegamos al veloz centro emocional. A primera vista, la dualidad aquí parece obvia y natural, ¿verdad? Lo lógico sería pensar que sí. Claro, emociones positivas como la alegría, la simpatía o el afecto, contrapuestas en la balanza a emociones negativas como la ira, el miedo crónico, la envidia o los celos. Sin embargo, el veredicto en las conferencias es tajante y francamente revolucionario. Es un punto de inflexión en el sistema. Uspensky dictamina que las emociones negativas no tienen un centro legítimo en nuestra anatomía oculta. Son intrusos, parásitos mecánicos basados puramente en la imaginación y en la mentira, sin ninguna utilidad evolutiva real para el individuo. Una afirmación durísima para el ego. Durísima, pero claro, aquí surge una gran objeción. A ver, un momento. Si estas emociones negativas son alteraciones parasitarias sin un hogar biológico propio y se basan en la pura ensoñación, Sí. ¿por qué duran tanto? ¿Por qué un rencor puede durar 5 años? ¿Por qué consumen cantidades tan masivas de energía y dominan con tanta facilidad el comportamiento del ser humano moderno si se supone que el centro emocional es rapidísimo? Esa es, sin lugar a dudas, la paradoja central del sufrimiento humano. La respuesta técnica radica en el concepto de la falsa personalidad y el mecanismo de la identificación. Las emociones negativas son, en esencia, infecciones mecánicas. Infecciones, fíjate. Infecciones. No tienen un órgano propio, pero colonizan la mente porque se alimentan de la identificación, es decir, del apego ciego del individuo a sus propias reacciones. Cuando alguien se identifica con una injusticia imaginaria, le inyecta energía vital a ese parásito. Es como darle cuerda a un reloj averiado. Exactamente. La expresión mecánica de estas emociones negativas, el estallido físico de la ira, el regodeo interno en la autocompasión, la explosión vocal de los celos, todo eso fortalece los barrotes de la prisión de la falsa personalidad. Construyen muros. Muros cada vez más gruesos alrededor de la esencia real del ser humano. Por eso, en el marco metodológico del cuarto camino, el primer paso irrenunciable no es intentar analizar o destruir la emoción desde el lento intelecto.
Claro, el intelecto es demasiado lento para eso. Matemáticamente imposible por la diferencia de velocidades. El intelecto es 30.000 veces más lento. Siempre llegará tarde a la emoción. La única solución inicial es dejar de expresarla mecánicamente. Frenarla. Eso es. Al aplicar el freno y no expresar la emoción negativa hacia el exterior, se le corta de tajo el suministro de energía biológica, permitiendo aislarla y eventualmente observarla como el intruso programado que realmente es. Observarla. Esa es la palabra clave que vertebra todo el trabajo posterior. Porque resulta evidente que para dejar de ser manipulados por estas emociones parásitas y comprender cómo funcionan nuestros veloces procesadores, es un requisito ineludible observarse a uno mismo. La base de todo el trabajo práctico. No leer libros teóricos sobre la mente, no filosofar de forma abstracta, sino observarla en acción y en tiempo real. Pero, según detallan las transcripciones de los grupos de Londres con una precisión quirúrgica, al intentar ejecutar esta autoobservación en la vida diaria, el individuo choca de frente contra un muro infranqueable de mecanicidad. Un muro brutal. El campo de batalla interior revela 3 obstáculos exactos, implacables e inmediatos. 3 barreras que demuestran, de forma humillante, nuestra condición actual de máquinas. El primer obstáculo que descubre empíricamente cualquiera que intente una autoobservación rigurosa es el fenómeno del olvido de sí. ¿El olvido de sí? El individuo constata con estupor que no se recuerda a sí mismo. En el instante mismo en que toma la firme decisión de observar cómo camina por la calle, cómo modula su voz al hablar, o qué siente al recibir una crítica, la conciencia de sí mismo se evapora. Desaparece por completo. La atención es completamente arrastrada por el acto externo o por el objeto, y el observador interno simplemente desaparece en el éter. El segundo obstáculo documentado es el ruido mental ensordecedor. Y no estamos hablando de una ligera distracción o de estar un poco despistado. No, es mucho peor. Se describe como un flujo incesante, anárquico y casi violento de pensamientos mecánicos, imágenes retrospectivas, ecos literales de conversaciones pasadas y fragmentos desconectados de emociones que no vienen a cuento. Un caos interno. Este torrente asociativo arrastra la atención del individuo una y otra vez. Intentar observar un sentimiento puro se vuelve casi imposible porque una marea incontrolable de palabras no solicitadas inunda la pantalla del intelecto. Es como intentar escuchar el latido del corazón en medio de una fábrica metalúrgica. Y llegamos al tercer obstáculo, que es, desde el punto de vista del desgaste de energía, el más insidioso: la imaginación desatada. La imaginación. En la terminología de Uspensky, la imaginación no es la visualización creativa o artística. Es la fantasía descontrolada, el ensueño pasivo. En el momento exacto en que comienza el esfuerzo de autoobservación, algo en el mecanismo interior se revela y dispara esta imaginación. Empieza a crear películas en la cabeza. El individuo empieza a imaginar que se está observando maravillosamente bien. Empieza a teorizar internamente sobre lo que podría descubrir mañana, o simplemente se pierde en ensoñaciones sobre lo que dirán los demás de su gran esfuerzo. Claro, el ego entra en juego. La autoobservación genuina y silenciosa se transforma instantáneamente en una lucha constante, agónica y profundamente agotadora contra esta ensoñación hipnótica. Esto plantea una pregunta importante de un profundo calado filosófico, casi aterradora. ¿Cuál sería? Fijémonos en la cruda realidad de estos datos. ¿Cómo puede una máquina biológica, que ha demostrado experimentalmente ser incapaz de mantener la atención focalizada sobre su propia existencia durante un triste par de minutos sin perderse en el ensueño o en el ruido? ¿Cómo puede esa máquina pretender tener libre albedrío, conciencia continua o una capacidad de elección real en la vida? ¡Qué barbaridad! Entiendo por dónde vas. Básicamente, no puede. No puede. Y esa es la constatación de una gravedad absoluta sobre la que pivota todo el sistema. Las enseñanzas insisten, con una frialdad matemática, en que esto no es un mero problema de falta de concentración que se pueda resolver con un cursillo de meditación o técnicas de estudio. Es algo mucho más profundo. Es la prueba biológica y empírica del estado de sueño despierto en el que transita la humanidad. Es el descubrimiento de que no poseemos el más mínimo dominio sobre nuestros propios estados de conciencia. Creemos que somos dueños de nuestra casa, pero no hay nadie al mando. El ser humano asume, por inercia, que es un yo unificado, sólido y permanente, cuando la observación revela que es una multiplicidad caótica de pequeños yoes temporales, llamados a la superficie mecánica por estímulos externos aleatorios. Como diferentes personas habitando el mismo cuerpo. Exacto.
Un yo promete madrugar con mucha convicción, y otro yo completamente distinto y perezoso apaga el despertador por la mañana. Cuando el material introduce su solución fundamental, el eje sobre el cual gira toda posibilidad real de evolución, el esfuerzo supremo y antinatural del recuerdo de sí. El self-remembering, como lo llamaban en inglés. Eso es. Y las notas de las conferencias dedican una gran extensión a definir este concepto, advirtiendo primero lo que no es. El recuerdo de sí no es el pensamiento ordinario analizando el pasado. No es sentarse en el sofá a recordar la infancia. Nada de nostalgia. No. Y no es, bajo ningún concepto, una función del aparato formatorio. Se describe técnicamente como un estado de atención dividida. El individuo se ancla en el presente con la sensación física y psicológica constante de «yo estoy aquí». Es un estado de presencia radical. Es decir, se observa el objeto exterior o la acción que se está realizando y de manera estrictamente simultánea se observa a sí mismo como el sujeto orgánico que percibe esa acción. Es una doble flecha de consciencia. Una práctica que va completamente en contra de la inercia de la máquina. Y es de vital importancia destacar que este esfuerzo titánico no debe basarse en la expectativa fantasiosa de obtener resultados rápidos o superpoderes místicos. Claro, no se trata de magia. La premisa fundamental para iniciar el recuerdo de sí es, paradójicamente, el reconocimiento crudo y sostenido de que no nos recordamos a nosotros mismos. Partir de esa terrible carencia, de ese vacío de conciencia, es lo que genera la fricción interior necesaria para despertar momentáneamente del letargo. Pero claro, llegados a este punto de la teoría, uno debe exigir explicaciones más concretas, porque aquí llegamos al lado más asombroso y potencialmente polémico de todas las transcripciones analizadas. Aquí entramos en terreno pantanoso para la ciencia tradicional. Uspensky afirma de forma categórica que la práctica metódica del recuerdo de sí, combinada con esa lucha incesante contra la imaginación y la no expresión de emociones negativas, no tiene únicamente un beneficio psicológico, como estar más tranquilo o más enfocado. Sus palabras son precisas y revolucionarias. Afirma que altera la parte más sutil del metabolismo humano. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede exactamente un simple acto de atención dividida cambiar la química celular de un organismo? ¿Cómo pasamos de la pura psicología a la biología dura? Es un salto cualitativo monumental, y el mecanismo detrás de ello es fascinante en las fuentes. El sistema sostiene que la atención dividida y sostenida produce un choque consciente. Un choque. Este choque genera una fricción inmensa entre el deseo voluntario de despertar y la brutal inercia mecánica del cuerpo que desea dormir. Esa fricción biológica no es una metáfora literaria, produce efectos químicos, o utilizando la terminología exacta de las fuentes, efectos alquímicos definidos en la estructura material del cuerpo físico. Alquimia biológica. Es la transformación literal de elementos y energías groseras, procedentes de los alimentos y el aire, en elementos más finos. La consciencia pura, generada por el esfuerzo voluntario, actúa biológicamente como un catalizador metabólico que cristaliza nuevas energías. Es decir, esto borra por completo las líneas divisoria artificial que solemos trazar entre la psicología esotérica y la fisiología. Nos está planteando empíricamente que la mente, a través del esfuerzo puramente consciente y de la negación dolorosa de su propio automatismo, tiene el poder termodinámico de alterar la materia misma que compone el sistema nervioso del cuerpo. Así es. Es como si el software, al hacerse genuinamente consciente de su propia existencia, lograra la capacidad de reescribir físicamente los transistores y las conexiones del hardware. Si conectamos esto con el panorama general, con el panorama macroscópico de las conferencias, comprendemos por fin cuál es el verdadero, frío y calculable significado de la evolución en este marco teórico. ¿Cuál sería? La naturaleza de las fuerzas biológicas, la biosfera terrestre, nos ha desarrollado orgánicamente solo hasta el punto en que le somos útiles. Para la naturaleza y la supervivencia de la especie, un hombre puramente mecánico que come, trabaja, se reproduce, reacciona a los estímulos y obedece a sus instintos ciegos es una herramienta biológica perfectamente acabada. No necesita más. La naturaleza orgánica no necesita ni le interesa en absoluto que el ser humano posea conciencia objetiva o un alma inmortal. Por lo tanto, el resto del camino evolutivo, el verdadero despertar y la cristalización de lo que el sistema llama un centro de gravedad permanente, jamás ocurrirá por el mero paso del tiempo anatómico. No es algo garantizado por la evolución biológica. Debe ganarse a pulso.
mediante esta alquimia voluntaria, mediante esfuerzos deliberados y constantes que van diametralmente en contra de la inercia del universo mecánico. Es un análisis profundo y francamente sobrecogedor el que hemos desgranado hoy. Al diseccionar esta compleja y fría arquitectura de la mecanicidad humana que plantea Ouspensky, resulta innegable que podemos extraer un valor inmenso para cualquier persona que, en medio del ruido y el caos moderno, se sienta abrumada por sus propias respuestas emocionales o por impulsos incontrolables. Totalmente. Aporta mucha claridad. Llegar a comprender estructuralmente que existe una máquina biológica y que ciertas reacciones de cólera explosiva o miedos paralizantes no son el ser esencial ni una tara moral irreparable, sino simplemente centros mecánicos, programas parásitos operando a velocidades 30.000 veces más rápidas que la razón, bueno, eso ofrece una perspectiva inmensamente liberadora. Es quitarse un peso de encima. Otorga un bisturí analítico fundamental y, simultáneamente, genera una profunda y necesaria compasión hacia la extrema dificultad de la condición humana. Como bien apuntas, es el reconocimiento total y humillante de la esclavitud interior como el primer y absolutamente único paso viable hacia una posible libertad. Sin la constatación clínica y diaria del propio automatismo, la evolución es una simple quimera, un sueño más dentro del sueño. Para cerrar nuestra inmersión analítica de hoy, dejemos flotando una reflexión final, una extrapolación que resulta verdaderamente inquietante y que está basada de forma estricta en las matemáticas que nos arrojaron estas conferencias. Hemos analizado al principio que nuestro centro motor e instintivo opera 30.000 veces más rápido que nuestro lento y torpe intelecto. Sí, la regla del 30.000. Y hemos visto que el centro emocional, en su máxima y verdadera capacidad, es capaz de operar a su vez 30.000 veces más rápido que nuestros instintos corporales. Si multiplicamos esas variables exactas, significa lógicamente que el centro emocional superior tiene el potencial anatómico de ser 900 millones de veces más rápido que nuestro pensamiento intelectual y verbal. 900 millones de veces. Sabiendo esto, si el intelecto es ese telegrafista casi ciego y lento encerrado en la inmensa sala del superordenador cuántico, ¿qué clase de realidad percibiría un ser humano? ¿Qué vastas e inconcebibles dimensiones de la existencia se abrirían instantáneamente ante él si fuera verdaderamente capaz de mantener de forma ininterrumpida el recuerdo de sí y lograra utilizar ese centro emocional superior de forma plenamente consciente, aunque solo fuera durante un efímero minuto de su vida? Es algo, desde luego, para meditar en silencio. Hasta la próxima inmersión.